Bien, vamos a sumergirnos en esto. La escena es Clermont, Francia, en 1095. El Papa Urbano II se levanta y pronuncia un discurso que, bueno, va a prender una mecha que arderá durante 200 años. Increíble. Lanza una llamada a las armas, una peregrinación armada a Tierra Santa, prometiendo la remisión de los pecados. Y la multitud, según cuentan, responde con un solo grito: Deus vult, Dios lo quiere. Y así empezaron las cruzadas. Exacto. Y hoy, con los documentos que tenemos, no queremos solo hacer una lista de batallas. La misión es intentar entender qué pasaba por la cabeza de toda esa gente. Claro. ¿Qué motivó a miles de personas a dejarlo todo, su casa, su familia, para luchar en una tierra que ni conocían? Porque la llamada del papá no surgió de la nada, ¿eh? Fue la chispa en un polvorín, como decíamos. Totalmente. ¿Y cuál era ese polvorín? O sea, ¿cómo estaba el mundo en ese momento para que una idea así prendiera tan fuerte? Pues, a ver, tienes que imaginarte una Europa occidental que era un hervidero. Ajá. Estaba fragmentada, era muy violenta, tenías a los caballeros que básicamente se dedicaban a la guerra entre ellos, Claro. y el papado, que estaba ganando poder, buscaba desesperadamente canalizar toda esa energía bélica hacia afuera. Sacarla de Europa. Exacto. Y mientras, en Oriente, el Imperio Bizantino, que era el gran muro cristiano, estaba contra las cuerdas, amenazado por el avance de los turcos selyúcidas. Y en medio de todo, Jerusalén. Ahí está. Un lugar sagrado que, aunque llevaba siglos bajo dominio musulmán, de repente se había vuelto un destino mucho más peligroso para los peregrinos cristianos. O sea que tenemos una mezcla de fervor religioso, una sociedad militarizada que no tiene un enemigo claro y además una crisis geopolítica en Oriente. La tormenta perfecta. Urbano II supo leer el ambiente perfectamente y ofreció una solución para todo. Una causa justa que unía al guerrero y el peregrino, prometía la salvación y, de paso, ayudaba a sus aliados bizantinos. Y la respuesta fue masiva, pero por lo que veo en las fuentes, también increíblemente caótica. No fue un único ejército organizado. Hubo como una primera oleada, la llamada Cruzada de los Pobres. Sí, esa se adelantó a todos, liderada por predicadores carismáticos como Pedro el Ermitaño. Fue un movimiento popular descontrolado. Campesinos, gente común. Eso es. Y en su fervor desataron una violencia que ni el propio Papa había previsto. De camino masacraron a miles de judíos en las comunidades del Rin, en Alemania. Vaya, aquello fue solo un adelanto de la brutalidad que estaba por llegar. Y bueno, una vez en Anatolia, en territorio turco, fueron aniquilados fácilmente. Un desastre. Pero luego vino la oleada principal, la de los profesionales, la cruzada de los príncipes. Y aquí ya hablamos de la élite militar de Europa, ¿no? Totalmente. Nobles poderosos de Francia, de Normandía, de Italia, cada uno con su ejército y, claro, con sus propias ambiciones. Lo que me imagino que generaría tensiones, sin un rey al mando. Constantes. Era una empresa con demasiados líderes. Y aún así, contra todo pronóstico, tuvieron un éxito espectacular. Y aquí es donde está una de las claves que a menudo se nos olvida. ¿Cuál? Que su éxito se debió tanto a su tenacidad como a la situación del mundo islámico. No se encontraron un enemigo unido. Ah, claro. El poder selyúcida en Siria estaba en plena guerra civil y además era enemigo acérrimo del califato fatimí de Egipto. Estaban más ocupados luchando entre ellos que contra los recién llegados. Exacto. Y los cruzados, con mucha astucia, explotaron esa desunión. O sea que la primera gran lección aquí no es tanto la fuerza de los cruzados, sino que llegaron en el momento perfecto para aprovechar una guerra civil en el bando contrario. Eso lo cambia todo. Sí, pero su avance tampoco fue un paseo. El asedio de Antioquía, por ejemplo, duró casi 8 meses. 8 meses. Fue terrible, cuesta imaginarlo, pasando hambre, miedo y, para colmo, nada más tomar la ciudad, verse asediado uno mismo por un ejército de refuerzo musulmán. Increíble. Su victoria allí fue casi un milagro, inspirada supuestamente por el hallazgo de la lanza sagrada. Pero también demostró sus divisiones. Uno de sus líderes, Bohemundo, reclamó Antioquía para sí mismo. Y ahí nace el primer gran estado cruzado. Y el clímax, claro, es la conquista de Jerusalén en julio de 1099. Los relatos son espeluznantes. Cuentan que, tras romper las murallas, la masacre fue tal que los cruzados caminaban con la sangre hasta los tobillos. Aniquilaron a casi toda la población, ¿sí? Musulmanes, judíos. Y de esa conquista nacen los estados cruzados,
Crearon una especie de Europa feudal en miniatura en pleno Oriente Próximo. Unos estados muy frágiles, me imagino. Muchísimo. Dependían totalmente del flujo constante de gente y dinero desde Europa. Y esto generó un ciclo. Para defenderlos hacían falta más cruzadas. Pero, sobre todo, su existencia provocó una reacción inevitable en el mundo musulmán, que tardó en llegar, pero llegó. Esa desunión musulmana les dio a los francos, como los llamaban, unas décadas de relativa calma. Sí, pero luego surgen figuras que empiezan a hablar de yihad, de guerra santa, para unificar a los creyentes contra los invasores. Ahí está el punto de inflexión. Exacto. Líderes como Zengi, un gobernante turco de Mosul, empiezan a unir territorios y a predicar esta idea. Y en 1144 da el primer gran golpe. Conquista el condado de Edesa, el estado cruzado más al norte, el más expuesto. Eso es. Y para la cristianidad aquello fue un shock total. Cruzada. Esta vez a lo grande, liderada por dos de los reyes más poderosos, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Con semejantes líderes, uno esperaría un éxito rotundo, ¿verdad? ¿Pues sí? Pues fue un fracaso estrepitoso. Ah, sí. La coordinación fue nefasta, sufrieron derrotas tremendas cruzando Anatolia y, para colmo, cuando llegaron, tomaron la peor decisión estratégica posible: atacar Damasco. ¿Por qué era mala idea? Porque Damasco, en ese momento, era un potencial aliado contra Zengi. La derrota no solo fue humillante, sino que empujó a Damasco a los brazos de sus enemigos. Vale. Entonces, la Segunda Cruzada es un fracaso total y los estados cruzados se quedan más vulnerables que nunca. ¿Quién fue el primero en darse cuenta de que era el momento de dar el golpe de gracia? Un personaje que lo cambiaría todo. Saladal al-Din Yusuf ibn al-Job, Saladino. Lo conocemos como Saladino, un general kurdo que, con una habilidad política y militar extraordinaria, logró lo que parecía imposible. Unificar Egipto y Siria. Exacto. Creó un imperio que rodeaba por completo a los estados cruzados. De repente, los francos ya no se enfrentaban a pequeños señores de la guerra, sino a un imperio unido bajo un líder brillante. El peor escenario posible para ellos, y ese pulso culmina en la famosa batalla de Jatín, en 1187. Saladino fue muy astuto. Atrajo al ejército del reino de Jerusalén a una trampa, en una zona desértica, sin agua y bajo un sol abrasador. El ejército cristiano fue aniquilado. Fue la mayor catástrofe militar de la historia de los Estados Cruzados. El reino quedó indefenso, y pocas semanas después, Saladino llegó a las puertas de Jerusalén. Que se rindía. Se rindió. Pero aquí Saladino hizo algo que lo convirtió en leyenda. A diferencia de la masacre de 1099, prohibió las matanzas y permitió a los habitantes pagar un rescate para marcharse. Una clemencia que hasta los cronistas cristianos de la época destacaron. Sí, fue un gesto muy poderoso. La pérdida de Jerusalén sacude Europa y desencadena la Tercera Cruzada, la que todos conocemos por las películas. El choque de titanes. Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y el emperador Federico Barbarroja contra Saladino. Una empresa gigantesca que, sin embargo, empezó con muy mal pie. Barbarroja, que iba al mando del ejército más grande, se ahogó cruzando un río en la actual Turquía. Vaya. Y su ejército se desintegró. Luego, Felipe y Ricardo, que eran grandes rivales, consiguieron tomar Acre, pero su enemistad era tan grande que Felipe se volvió a Francia en cuanto pudo. Eso dejó a Ricardo solo al mando. Y a pesar de todo, demostró ser un genio militar. Ganó batallas clave como la de Arsuf, aseguró el control de toda la costa. Sí, y se acercó a Jerusalén un par de veces. Pero nunca la atacó. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Porque Ricardo era un pragmático. Sabía que podía tomar la ciudad, sí, pero también sabía que no tenía los hombres para defenderla una vez que el grueso del ejército se volviera a casa. Habría sido una victoria vacía. Totalmente. Así que optó por la diplomacia. Negoció directamente con su gran enemigo, con Saladino. Increíble. Y la cruzada terminó con el Tratado de Jaffa. Una tregua que dejaba Jerusalén en manos de Saladino, pero confirmaba el control cristiano de la costa y garantizaba el acceso seguro a los peregrinos. No era la victoria total, pero salvó a los estados cruzados del colapso. Fue un empate increíblemente pragmático. De acuerdo. Si las primeras cruzadas iban sobre recuperar Tierra Santa, la cuarta cruzada es donde la trama da un giro que parece, bueno, surrealista. Sí, es que es una historia increíble. El plan original era atacar Egipto, ¿no? El centro del poder de la dinastía de Saladino.
un plan militarmente muy sólido. Para ello, contrataron a los venecianos para construir una flota gigantesca. ¿El problema? El dinero. Siempre el dinero. No aparecieron suficientes cruzados para pagar la factura. Se encontraron en Venecia con una flota enorme que no podían pagar. Un problema de liquidez, vamos. Y los venecianos, liderados por el dogo Enrico Dándolo, un anciano ciego pero increíblemente astuto, les ofrecieron un trato. A ver. Si les ayudaban a reconquistar para Venecia la ciudad cristiana de Zara, en la costa dálmata, les perdonaban parte de la deuda. Espera. Atacar a otros cristianos para pagar las deudas de una cruzada. El ideal ya empezaba a torcerse bastante. Pues sí. Y a pesar de que el Papa lo prohibió y los amenazó con la excomunión, aceptaron. Pero la cosa se complicó aún más. Aún más, en Zara apareció un príncipe bizantino exiliado, Alejo Ángelo, con una oferta que no podían rechazar. Una fortuna en plata, tropas y la sumisión de la Iglesia Ortodoxa a Roma si le ayudaban a recuperar el trono en Constantinopla. La oferta era demasiado tentadora. Y así, una cruzada que debía ir a Egipto acabó desviándose a Constantinopla, la ciudad cristiana más grande y rica del mundo. Lo que ocurrió en 1204 es una de las grandes tragedias de la historia. Tras una serie de intrigas, los cruzados y venecianos se sintieron traicionados y tomaron la ciudad por la fuerza. El saqueo de Constantinopla. Durante 3 días saquearon sin piedad la capital de la cristiandad oriental. Fíjate, el historiador bizantino Nicetas Chuniates lo describe con horror, contrastando la clemencia del musulmán Saladino en Jerusalén con la masacre de cristianos a manos de otros cristianos. Es que es un punto de inflexión brutal. No solo no ayudó en nada a Tierra Santa, sino que destrozó el imperio bizantío, que era el principal baluarte contra el avance turco. Y creó una herida entre el cristianismo occidental y oriental que, se podría decir, no ha cicatrizado nunca. El ideal de la cruzada quedó manchado para siempre. Y después de eso el concepto se expande, se diluye, ¿no? Totalmente. Hubo cruzadas contra los herejes cátaros en Francia, contra los paganos en el Báltico, incluso cruzadas políticas contra los enemigos del Papa en Italia. Ya no se trataba solo de Jerusalén. Aún así hubo más intentos en Tierra Santa. Y uno de los más extraños es la Sexta Cruzada. Un momento, el líder, el emperador Federico II, fue a Tierra Santa mientras estaba excomulgado. Precisamente, un lío político monumental. Y es que Federico II no era un cruzado al uso, era un personaje fascinante, casi renacentista en plena Edad Media. ¿En qué sentido? Hablaba árabe, era un escéptico, un diplomático consumado. En lugar de buscar la batalla, vio que el mundo musulmán estaba dividido de nuevo y usó la diplomacia. Se sentó a negociar con el sultán de Egipto, Al-Kamil. O sea que recupera Jerusalén, hablando. Exacto. Firmó un tratado que le devolvía la ciudad a los cristianos, junto con Belén y un corredor a la costa, sin derramar una gota de sangre. Increíble. Pero supongo que fue un escándalo para muchos en la época. Un escándalo tremendo. Un emperador excomulgado haciendo tratos con el infiel. Un éxito que, por lo que veo, duró poco. Jerusalén se volvió a perder. Y entonces entra en escena una nueva fuerza, mucho más implacable: los mamelucos. Y aquí la historia cambia de nuevo. Los mamelucos son un caso único. Imagina una casta de soldados comprados como esclavos de niños y entrenados toda su vida solo para la guerra. Una élite militar. Tan buenos y tan unidos que acabaron tomando el poder en Egipto. Y a diferencia de Saladino y sus sucesores, que a veces eran pragmáticos, los mamelucos no negociaban. Su único objetivo era borrar del mapa a los cruzados, sistemáticamente. Y lo hicieron. Vemos como líderes como Baibars van conquistando una a una las fortalezas más inexpugnables. El territorio se encoge hasta quedar reducido a unas pocas ciudades en la costa. Bastión. Fue un asedio brutal que marcó el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa. Entonces, llegamos al final y la pregunta es inevitable. 200 años de guerra, millones de vidas afectadas. ¿Para qué? ¿Cuál es el legado de todo esto? Es increíblemente complejo. Por un lado, es innegable que estimuló el comercio entre Oriente y Occidente. Ciudades como Venecia o Génova se hicieron inmensamente ricas. Hubo intercambio de ideas, de tecnología. Sí, sí. Pero la herencia más pesada, sin duda, es una profunda cicatriz de desconfianza y violencia entre el cristianismo y el islam. Y esa herida sigue abierta hoy en día. De alguna manera, sí.
porque esa memoria histórica ha sido utilizada y manipulada por ambos lados. Por un lado, la propaganda del islamismo radical invoca las cruzadas como prueba de un conflicto eterno, y por el otro lado, en Occidente, hemos visto a círculos de extrema derecha recuperar la simbología de las cruzadas como un emblema de la lucha de la civilización cristiana contra una supuesta amenaza islámica. Ambas visiones son una simplificación peligrosa. Peligrosísima. Porque la historia, como hemos visto, estuvo llena de alianzas cambiantes, de pragmatismo, de codicia. Hubo cristianos luchando junto a musulmanes contra otros cristianos. Reducirlo a un choque de civilizaciones es ignorar la historia. Es un viaje increíble, desde la fe casi ciega del concilio de Clermont hasta el cínico saqueo de Constantinopla y la lenta agonía de Acre. Vimos como un éxito inicial, basado en la debilidad del enemigo, dio paso a una lucha a muerte cuando ese enemigo se unificó. Y cómo la propia codicia y las divisiones internas acabaron corrompiendo el movimiento desde dentro. Y para reflexionar, te dejo una última idea. Tras la caída de Acre, no se rindieron. Siguieron haciendo planes para recuperar Tierra Santa. Ah, sí. Sí, pero ya no eran solo planes de ejércitos. Un teórico de la época, Fidencio de Padua, propuso algo mucho más moderno. Un bloqueo económico y naval total de Egipto. Vaya. Cortar sus rutas comerciales con Europa y la India para ahogar al poder mameluco desde dentro. Eso suena a una estrategia del siglo XX, no del XIII. Totalmente. Nos muestra cómo la idea de una guerra total, que va más allá del campo de batalla, ya estaba naciendo. Y la pregunta que queda en el aire es, si el concepto de cruzada se transformó de una peregrinación armada a una estrategia geopolítica que incluía la guerra económica, ¿qué forma adoptaría hoy un esfuerzo de esa magnitud? No como una guerra religiosa, claro, no, sino como la movilización total de una sociedad para lograr un objetivo que considera existencial,